Hasta hace poco, pensé que había tenido una infancia un poco extraña, pero nunca llegué a cuestionar mucho lo que había pasado. Todo comenzó cuando tenía 6 años. Recuerdo que mi hermana, que entonces tenía 14, se me acercó y me dijo que íbamos a ir de vacaciones. Me pidió que empacara 3 mudas de ropa y algo de agua, sin darme muchos más detalles. Yo, emocionado, obedecí sin preguntar demasiado, porque siempre confié en ella. Mientras metía mi ropa en una pequeña mochila, le pregunté por qué no llevábamos con nosotros a papá y a mamá. Me respondió que ellos vendrían después, que nos encontrarían en el camino. No entendía del todo, pero me convenció, y pronto estábamos listos para irnos. Al principio pensé que realmente íbamos a tener una aventura juntos, como en las historias que ella me contaba antes de dormir. Durante los siguientes días, sin embargo, las vacaciones no fueron lo que yo había imaginado. No nos alojábamos en casas ni hoteles como los que solía ver en la televisión. En lugar de eso, íbamos de motel en motel, y a veces salíamos sin pagar. Había noches en las que dormíamos en la calle, y otras en las que lograba convencer a algunos adultos para que nos dejaran pasar la noche en sus casas. Fue entonces cuando empecé a notar que algo no iba bien, pero no sabía cómo preguntar. Para mí, mi hermana era mi protectora y, si ella estaba conmigo, todo estaba bien, o al menos eso pensaba. Hubo momentos realmente extraños, especialmente cuando jugábamos al escondite. Recuerdo que en algunas ocasiones mi hermana me decía que nos escondiéramos en silencio. A veces escuchaba sirenas, y en otras ocasiones escuchaba voces que gritaban nuestros nombres. Incluso reconocía las voces de las personas a las que llamaba papá y mamá, pero mi hermana siempre me susurraba que no hiciera ruido. Como tenía solo 6 años, confiaba en que todo era parte del juego. Me parecía emocionante, aunque no entendía por qué nos escondíamos de esa manera. Esta vida de constantes mudanzas y escondites continuó durante muchos años. A medida que fui creciendo, empezaba a notar que nuestra situación era muy distinta a la de los demás. Sin embargo, no cuestionaba nada. Mi hermana siempre había sido mi única guía, y yo la veía como alguien que estaba cuidando de mí. Era mi familia, mi mejor amiga, y por lo tanto, nunca pensé que estuviera haciendo algo malo. Incluso empecé a acostumbrarme a ese estilo de vida, aunque nunca me dejaba de preguntar en secreto por qué no teníamos una vida estable, un hogar de verdad. Todo cambió cuando mi hermana cumplió 18 años. Ese día, ella me llevó a un lugar que no conocía. Parecía un edificio muy serio, y no entendía muy bien para qué estábamos ahí. Luego descubrí que estábamos en los juzgados. Fue un día lleno de revelaciones. Allí me explicaron que mi hermana no me había secuestrado, de hecho, todo este tiempo había estado protegiéndome de algo que yo no podía imaginar. Resulta que quienes yo había creído mis padres toda mi vida en realidad no lo eran. La historia que conocía era falsa. Aquellas 2 personas, a quienes consideré como mis padres, habían secuestrado tanto a mi hermana como a mí cuando éramos muy pequeños. Según lo que mi hermana me contó más tarde, ellos habían aprovechado el caos de un incendio para llevarnos con ellos. Mis recuerdos eran muy vagos, pero poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. Mi hermana, desde que tuvo la oportunidad, había estado planeando nuestra huida. Ella fue quien descubrió la verdad y tomó la decisión de sacarme de aquella situación. Por eso, durante años, vivimos de un lugar a otro, buscando la manera de mantenernos seguros. Ella había renunciado a su propia juventud y a su estabilidad para protegerme, cargando con toda la responsabilidad de cuidarme. En ese momento, entendí todo lo que ella había hecho por mí. Después de aquel día en los juzgados, mi hermana y yo continuamos viviendo juntos, pero de una manera diferente. Ahora teníamos un pequeño departamento que alquilamos con el dinero que ella ganaba en su trabajo. Ella, con solo 28 años, ya tenía una vida llena de sacrificios y dificultades, pero seguía esforzándose para darme lo mejor posible. Aunque no llevábamos una vida de lujos, teníamos una rutina tranquila y estable, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Por mi parte, supe que quería ayudarla a descansar. Ella había dado tanto por mí que lo menos que podía hacer era devolverle algo de ese esfuerzo. Me puse a buscar trabajo durante meses, con la idea de ayudar en casa y permitir que ella tuviera un respiro. Después de algunos intentos fallidos, hace poco me contrataron en una empresa, y estoy emocionado porque el sueldo me permitirá contribuir de forma significativa.
Si todo va bien, mi hermana podrá dejar de preocuparse tanto y quizá dedicarse un poco a sí misma, algo que merece después de todo lo que ha hecho por mí. Así que esta es mi historia, o al menos una parte importante de ella. A veces, la vida nos sorprende de maneras inesperadas, y las personas que más amamos pueden resultar ser aquellas que nos rescatan de formas que nunca imaginamos. Mi hermana es mi héroe y espero algún día poder darle tanto como ella me ha dado a mí.